170 organizaciones cívicas se han unido para pedir que se adelanten las elecciones. Se trata de grupos de distinta índole, con distintos intereses, si quieren, que se juntan para poder, para reclamar que la salida a nuestra situación actual sea de manera responsable. Según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, el 65% de los encuestados respalda la propuesta de convocar a nuevas elecciones generales. Es decir, 2 de cada 3 peruanos apoya a los colectivos que organizaron este acto simbólico o está de acuerdo con los colectivos que organizaron este acto simbólico. Entre las instituciones convocadas está la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Jennifer Dador, secretaria ejecutiva de la coordinadora, está con nosotros para que nos cuente un poco cómo va esta iniciativa y qué tanta acogida tiene por el momento. Jenny, ¿cómo está? Muchas gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, Patricia. Me dijiste Jennifer. Yo sé que las Jennifer están de moda, pero soy Jenny. Jenny, perdón. Vale, no. Sí, contarte, mira, nosotros ya venimos reuniéndonos hace algunos meses, desde abril, mayo, ¿no? Y los colectivos u organizaciones se han ido sumando y parte de ese proceso de diálogos fue también, porque además lo hacemos de manera semipresencial, lo veníamos haciendo, entonces fue también hacer un acto público, simbólico, que comentas, que fue este día domingo, ¿no? Donde nos encontramos algunas de las personas que hemos venido conversando, básicamente por razones obvias las que estamos en Lima, porque el acto se hizo acá, no los que están en regiones, pero los que están en regiones van a ir replicando progresivamente el acto también en sus zonas, ¿no? Y parte de este colectivo tiene que ver justamente con esto que tú has señalado, ¿no? Un hartazgo, pero también una necesidad nuestra de decir, o sea, tampoco podemos, por más hartos que estemos, no podemos quedarnos de brazos cruzados, ¿no? Acá hay que hacer algo. La política en sí no es mala, hay que recuperar el espacio cívico, la posibilidad de diálogo y hay que recuperar la política como un buen ejercicio ciudadano, ¿no? No hay que tenerle asco a la política, si bien es cierto que no hemos tenido los mejores representantes, tanto en el legislativo como en el ejecutivo, pero por eso, echamos a andar este proceso de coalición ciudadana, ¿no? Diverso, absolutamente diverso. Probablemente muchas y muchos de los que estamos ahí somos gente que, salvo de querer recuperar la política y la democracia, discutiríamos el resto de temas que está alrededor, probablemente no nos pondríamos de acuerdo, ¿no? Pero sí estamos claros en que necesitamos de este impulso. Jenny, ¿cuán representativo es? Es todavía un movimiento chico. ¿Cuánta gente más crees que se pueda convocar? Bueno, en términos de representativo formal, pues no somos representativos de nadie, básicamente todas somos organizaciones, ¿no? Como decía una amiga mía, yo me represento yo a mi mamá, ¿no? Pero en el sentido de, claro, pero sí hay voces diversas y hay organizaciones de distintas partes del territorio nacional, ¿no? En el caso de la coordinadora, que somos una organización que trabaja por los derechos humanos, esa es nuestra apuesta y la vigencia de la democracia. Somos 78 organizaciones que estamos en todo el territorio nacional, con excepción de Madre de Dios y Tumbes, por decirte, ¿no? Y entonces para nosotros también decidirnos de alguna manera a impulsar estos procesos también pasa por un diálogo y un debate interno, porque obviamente la realidad en las regiones es distinta, ¿no? Entonces, conversar con las organizaciones que están en la zona sur del territorio o en el norte o en la selva, tienen distintas problemáticas que están haciendo frente, ¿no? Pero en algo también estamos de acuerdo y es que todas estas acusaciones de corrupción que hay alrededor del Ejecutivo, los retrocesos desde el Legislativo, su falta de legitimidad y los ataques a los propios derechos, porque como nunca nosotros estamos enfrentando retrocesos en derechos, ¿no? En los derechos ya ganados. Uno pensaba que, lo peor que nos podría pasar con un gobierno es que no avancemos en derecho,
¿no? En derechos, que no ganemos más derechos. Pero lo que estamos enfrentando con este Parlamento y con este Ejecutivo es que nuestros derechos han empezado a ser recortados, especialmente las mujeres, las niñas y los pueblos indígenas, ¿no? Y ahí la verdad que están empatados Ejecutivo y Legislativo. De acuerdo. Ahora, Jenny, efectivamente no necesariamente hay una representatividad en el sentido tradicional, pero sí nos gustaría que también nos comentaras cuánta acogida tiene la propuesta del adelanto de elecciones, que implica, si bien entiendo, un cambio constitucional temporal que permita que se recorte el actual mandato presidencial y que se convoquen elecciones generales. Las personas quieren salidas rápidas, pero es verdad que también hay un temor a que estas salidas generen más caos o peores representantes. ¿Cuánta acogida tiene esta propuesta? Mira, sí, o sea, yo creo que sigue siendo, digamos, de todas las propuestas, o sea, elecciones generales y el que se vayan todos es la que puntea, digamos, ¿no? De acuerdo. Ahora, entre los colectivos en general y entre las distintas iniciativas que están circulando, porque no solamente Coalición Ciudadana, digamos, somos los que estamos en el espacio público en ese momento, hay gente que está recabando firmas para una iniciativa, ¿no? Hay distintas manifestaciones, pero digamos, todos estamos de acuerdo en eso. El siguiente paso, en el cómo, quizás ahí empiezan las divergencias, ¿no? Pero sí estamos claros en que esto efectivamente necesita de unas reformas, algunas de carácter de reformas de contenido que vayan a mejorar la representación política para evitar justamente que luego los resultados de la próxima elección, ¿no?, nos vuelvan a dar exactamente lo mismo o peor, ¿no? Entonces, se requiere ahí, como decir, una vacuna, ¿no? Entonces son reformas políticas y algunas reformas electorales. Unas que mejoren la representación política, que mejoren también, perdón, la oferta que hagan los partidos políticos, que se mejore el control sobre el financiamiento, ¿no? De dónde viene la plata, ese sigue siendo un grave problema. Las economías ilegales han penetrado la política y las distintas esferas, digamos, de los sectores de ejecución del gobierno, no solamente están en la política, ¿no? Entonces estamos haciendo frente a la penetración de economías ilegales en la política y en los distintos sectores, ¿no? Y eso es muy peligroso. Entonces hay esa dimensión y hay un tercer punto que tiene que ver con una agenda ciudadana. Y es decir, este proceso de transición tendría también que garantizar que no se recorten más derechos a las poblaciones que ya hemos sufrido el recorte de nuestros derechos en este momento, ¿no? No podemos, o sea, la democracia no solo va a ser volver a unas elecciones generales y una representación acorde, sino que eso tiene que quedar claro además en la cabeza de legisladores y ejecutivos, nunca más recorte de derechos ya ganados o conquistados. Ahora, nosotros podemos denunciar esos recortes de derechos que hemos perdido y seguramente los vamos a ganar en la Corte Interamericana, como viene ocurriendo, ¿no? El Perú es el que más sentencias tiene en contra en la Corte Interamericana, pero para que nosotros ganemos un caso en la Corte van a pasar 8, 7, 10 años. Y la idea, ahí estamos perdiendo ya 2 generaciones que van a crecer sin esos derechos, ¿no? Entonces, esa no es la idea. Excepcionalmente tendríamos que acudir a la Corte o al Poder Judicial, porque ahora lo que nos está ocurriendo es que el Poder Judicial más o menos es el que está respondiendo a los amparos para garantizar en algo nuestros derechos que han sido amenazados o recortados, ¿no? Ahora, Jenny, desde la perspectiva de la coordinadora, ¿cómo se percibe esta coyuntura de enfrentamiento en la que, como comentábamos con Catherine, la politóloga que te presidió en las entrevistas, si bien el argumento tiene asidero en el sentido de que efectivamente somos un país con desigualdades, racismo, discriminación, se está usando en favor de una defensa personal, por decirlo de alguna manera, se está instrumentalizando para que el presidente consiga adeptos, para desvirtuar las acusaciones de corrupción. ¿Cómo lo perciben desde la coordinadora? Mira, ahí nosotros somos conscientes que efectivamente sí, ese sesgo existe porque es real, ¿no? O sea, exacto, somos una sociedad así. Pero también evidenciamos que, o sea, no negamos que todo eso exista, ¿ya? Pero eso, trabajamos mucho para, digamos, desagregar y comprender que eso no puede ser una justificación para tapar actos
posiblemente de corrupción y que se están investigando, ¿no? Entonces, lo que sí también estamos claros es que todas las investigaciones que se realicen y los procesos que tengan que llevarse adelante, ya sea en el proceso de transición, en un pacto político o gran acuerdo para llevar adelante esto, todos tienen que estar vacunados debidamente para no cometer, ¿no? Vulneraciones a derechos. O sea, es decir, todo tiene que realizarse con un debido proceso y en el marco de respeto de los derechos humanos de todos los que están involucrados, porque si no, la solución puede ser peor, ¿no es cierto? Digamos que el mal que tenemos que enfrentar. Y vamos a seguir hacia adelante con vacancias abusivas, etcétera, ¿no? De hecho, una de las propuestas de reformas tiene que ver con delimitar esta causal también tan amplia y abierta que tenemos de la vacancia y que en realidad como país nos está enfrentando también a estas situaciones, ¿no? No puede seguir eternamente así de abierta como la tenemos prevista en la Constitución actualmente, ¿no? Y en el tema específico que preguntabas, sí es algo con lo que estamos trabajando, porque también es inevitable que en un país como el nuestro, distintas zonas del territorio nacional que han estado más postergadas que otras, sientan la posibilidad de un tema también identitario, ¿no? Y eso te haga sentir, pero incluso a veces es más doloroso porque había más expectativas, ¿no? De que alguien que proviene de un sector rural, de un origen campesino, dices, ay, qué bonito, a los 200 años de independencia llegó alguien así y de pronto la decepción también ha sido mayor, ¿no? Así es, y al instrumentalizar este tipo de discurso, otra vez se pierde de vista las necesidades reales porque es simplemente un discurso hueco, vacío, que no plantea una solución. Al final no se hace nada por ese grupo poblacional que está más necesitado y de hecho estamos viendo como casi todos los sectores o la entrega de servicios en los ministerios también está paralizado o a medias, los presupuestos con baja ejecución, ¿no? Y entonces, digamos, los fertilizantes que no llegan al campo, empieza la nueva campaña, y todo eso también genera distintas situaciones, ¿no? De acuerdo, Jenny, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y vamos a seguir de cerca cuál es la evolución de esta coalición que busca un adelanto de elecciones como una salida más concreta a la situación del Perú. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buenos días. Patricia, buen día.